tú ya sabes todo lo que voy a contarte. Jesús, yo sé que conoces todo lo que voy a confesarte. Jesús, A lo mejor sueno agitado, pero no he venido a reclamarte. Jesús. No tienes que responderme, simplemente necesito hablarte. Yo, este mundo por el cual tú te entregaste es un mundo que ha cambiado y demasiado. El hombre por el cual tu sangre... Bueno, si usted me acompaña, vamos a el Evangelio de Juan, capítulo 5. Siempre me gusta citar la versión. Esta es la versión Reina Valera de 1960, que a pesar de, como también muchas veces cito, tiene algunos errores de etimología, de significado de las palabras o de traducción. Me gusta, me sigue gustando porque fue la que creo que de alguna manera me inició en el camino, ¿no? Como quizás usted tenga otra versión. Bueno, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice esta porción de la palabra que tanto me llamó la atención. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y hasta ahí. Amén. Para mí es un capítulo, o es una porción del capítulo que siempre me llamó la atención. Me hizo una ayuda a memoria, usted me va a disculpar. Porque es como que tiene muchas cosas en poquitos versículos. Primero, lo que me llamó la atención de chico, ya cuando lo leía, era eso de que, como dice en el versículo 4, que un ángel descendía de tiempo en tiempo. Y yo decía, ¿cómo era? Era como que ya, ¿no?, el tiempo de los grandes milagros de Dios, o de las apariciones de ángeles, o del poder de Dios, los tiempos de Moisés, del Éxodo, el tiempo de los profetas, era como que ya había pasado. En Jerusalén, el mismo Señor dice que al último profeta, ¿no, Juan? Que te gusta, lo habían matado afuera de las puertas de Jerusalén. Y yo decía, ¿cómo? Esta gente que era muy religiosa, la mayoría era creyente, había muy pocos ateos en ese tiempo, sobre todo en Jerusalén, era como que era natural para ellos que un ángel bajara, tocara el agua y pasara lo de la sanación de cualquier enfermedad, dice, ¿no? Y yo decía, ¿cómo es esto? Primero el contexto, ¿no? Estaban en una fiesta judía, no sabemos cuál de la fiesta era, si de los tabernáculos, habría que investigar un poquito más eso, me falta. Pero la cosa es que era una fiesta judía. Usted imagínese o visualice la situación de que en una fiesta nuestra, que a veces que decimos que cuando estamos de culto al Señor estamos de fiesta, como a veces cantamos, ¿no? Y que es una fiesta
lo que se hace en la tierra para regocijo en el cielo, como por ejemplo cuando se hacen los bautismos, como cuando esa vez, no sé si se acuerda, que fuimos a la marcha contra el aborto legal. Yo ese día, tengo ese pensamiento a veces de decir, si estamos unánimes en Cristo, acá puede pasar cualquier cosa. O como recién decía la hermana, lo del viento recio, que a veces puede invadir una casa. Yo creo en esas cosas, creo que pasaron en la antigüedad y que pueden llegar a pasar. Vi un par de cosas sobrenaturales, que, ¿quiere que le diga la verdad? Me asustaron, porque yo dije, wow, el Dios de Moisés está acá, el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Esto no es jorobona, no es el Dios, ¿cómo se dice? No es el actor de Jesucristo de la película. Como la otra vez vi un meme que decía, no me ores, no soy Jesucristo, soy Robert Powell, el actor. Nuestro Dios es el Dios verdadero, el Dios de Israel, el que todavía se dice que se va a manifestar. Una de mis frases favoritas, o de versículos favoritos, está en Juan 14, 21. Si quiere lo busca. Recién lo venía releyendo. Que dice que el que cumple sus mandamientos, el Padre lo amará, y Él nos amará, y me manifestaré a Él, dice el Señor. Y yo decía, ¿cómo es esto que te vas a manifestar? Y en ese preciso momento también se lo preguntaron los discípulos y los que escuchaban. ¿Cómo es esto de manifestarte? Una manifestación, yo lo entiendo, por lo que leemos en la Biblia, siempre pasa, es una forma de que yo con mis sentidos lo pueda percibir. Una presencia. También a veces en las canciones hablamos de la presencia del Señor. ¿Y sabe con qué lo relaciono yo? Yo soy una persona que hace relaciones literarias en la Biblia. Lo relaciono muchas veces con lo que le pasó a María. No veneramos a María, pero como mucha gente ignora, la amamos de corazón a María. Y creemos que es una de las criaturas más excelsas que crió el Señor. Y que por eso fue cuna en el vientre de ese bebito santo que fue nuestro Señor Jesús, ¿no? Por eso la gente se confunde muchas veces cuando dice que nosotros odiamos a María, o que están muy confundidas. Me gustó mucho el día ese que hicimos acá, lo de las mujeres y que pusieron el nombre de María. María tiene que ser ejemplo para todas las mujeres y obviamente para los varones. Bueno, la cosa que María, cuando tuvo una de esas manifestaciones, siendo ella judía, siendo creyente y una elegida del Señor, cuando el ángel Gabriel se le manifestó, lo podemos ver en la palabra, ¿no? En el Evangelio de Lucas, sobre todo, y en las películas, que están bien hechas, se asustó mucho, porque era una manifestación sobrenatural, y era la manifestación que el Señor promete en su palabra, ¿no? A los que cumplen sus mandamientos y lo aman de verdad. Pero la cosa es que esa manifestación sobrenatural puede llegar a asustar. Y yo le digo la verdad, las poquitas veces, porque soy pobre en espíritu y me falta muchísimo, pero las poquitas veces que el Señor se manifestó, me temblaron las patitas. Me temblaron las patitas y viene a colación de lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque de este pasaje que leímos, yo veo como varias cuestiones, ¿no? Una, esta que le comenté de lo del ángel. Que como si nada, para ellos, para los judíos, era que un ángel bajaba. Y estaban todos ahí esperando, sabían que de tiempo en tiempo el ángel bajaba. Y yo muchas veces también decía, Señor, ¿por qué no lo seguís haciendo? ¿Por qué no hay un estanque? ¿Por qué no hay, no sé, el que está en Tecnópolis? O el que está en Parque Centenario, los que conocen Capital. ¿Por qué dejaron de pasar esas cosas? Y el Señor me contesta por medio de la palabra, no dejaron de pasar. Pero me gustaría verlo, ¿no? Que hubiera un estanque en Tecnópolis donde todos los creyentes se acercaran, ciegos, paralíticos, enfermos de cáncer, de sida, personas alteradas psíquicamente, y que un ángel bajara de vez en cuando y el que toque el agua sea sanada. Pero ahí viene la cuestión del papel que tuvo Jesús en esto, porque dice que a pesar de que haya ángeles entre nosotros, como dice en Hebreos, fíjate lo que dice en Hebreos 13, 1, 2, de acuerdo a esto en cuanto a esto de los ángeles, ¿no? Y después vemos lo que hizo Jesús en cuanto a esto. Los ángeles sanan a través del poder de Dios. Y dice en Hebreos, permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. O sea, dando a entender
que no son unos aliens o unos marcianos, los que son, habrán visto la serie esa que tenían 5 dedos, que estaban mezclados entre las personas. Estos son ángeles que están entre nosotros, quizás con forma humana, a los cuales no veneramos, pero son, como dice en otra parte de la palabra, en Apocalipsis, en el libro de Revelación, consiervos nuestros. Dice Apocalipsis 19:10, yo me postré a sus pies para adorarle, está hablando Juan, ¿no? Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios. Y sigue hablando un poquito más el ángel con Juan, ¿no? Dando a entender que el culto a ángeles para nosotros está vedado, está prohibido. El mismo ángel dice que adoremos a Dios y que no nos arrodillemos delante de nadie. Y mucho menos, como recién leímos en la clase bíblica, llamar padre a nadie en la tierra. Tenemos nuestro papá, que es nuestro papá de sangre, pero nuestro papá está en el cielo. Y cuántas generaciones nosotros hemos pasado llamando a un sacerdote católico padre. Yo ya de chico me indagaba estas cosas y yo decía, ¿y por qué mi padre? ¿Y quién le dio la capacidad y el honor de ser padre? ¿Y por qué es padre? ¿Y por qué yo le confieso mis pecados a él? Cuando yo ya había leído en la Biblia que no, que la confesión de pecados era entre nosotros, que padre no le llamaba a nadie en la tierra. Ya de chico leí esas cosas y yo estaba ahí militando, yo era militante católico y yo decía, che, estas cosas no están. Explíqueme por qué. Nunca me lo explicaron, porque no querían que supiera la verdad. Bueno, segunda cuestión de esto, si no se aburre, la enfermedad. Tema complicado, doloroso si los hay. Dice que el hombre 38 años enfermo. Por eso la Reina Valera creo que lo titula como el paralítico. No sabemos muy bien que era paralítico, pero dice que yacía acostado, o sea que tenía problemas de movilidad el pobre hombre. Pero 38 años, yendo de tiempo en tiempo al estanque a ver si podía ser sanado. Imagínense la ansiedad, la tristeza, la debilidad de este hombre. 38 años enfermo. Yo creo que, no sé, yo estoy 2 días con gripe y ya me siento me siento una piltrafa. Y este tipo, 38 años enfermo. Pero Jesús, teniendo misericordia de él, toma el papel del ángel y superior a los ángeles, como dice en los tratados, ¿no? Que Jesús es superior a los ángeles y superior a Moisés, como lo hemos leído en la palabra, y lo cura con palabras, con la palabra, porque le dice, ¿quieres ser sano? No le pregunta del pecado, eso viene después. ¿Quieres ser sano? Y el hombre le dice, sí, quiero ser sano, pero es como que él se queda todavía con la misión del ángel, el tipo, porque dice, no, lo que pasa es que otro más rápido baja antes y se cura primero. Y yo me lo imagino, no sé, reptando al pobre tipo, arrastrándose, si era paralítico. Y Jesús se apiada de esa situación y se apiada de la enfermedad. Pero parece que en estos 38 años de enfermedad es como cuando nosotros nos preguntamos, ¿no es cierto?, que le ha pasado a conocidos, a parientes, hemos perdido familiares, hemos perdido gente querida a manos de la enfermedad. Y yo decía también, me lo preguntaba de chico, Señor, ¿por qué permitir la enfermedad? ¿Qué relación hay entre la enfermedad y ser un seguidor tuyo, un amador tuyo? ¿Por qué permitís a los que te amamos la enfermedad? Y Juan habló, por eso digo que siempre es lindo venir a la iglesia, estar entre hermanos, porque es como que los temas se encadenan y se concatenan y tienen que ver una cosa. Juan dijo una cosa, uno de los Juanes dijo que tenemos la genealogía de Adán y de Eva, ¿no es cierto? Hemos nacido de vuelta, pero la acción del pecado que entró al mundo por un hombre todavía hace mella en nosotros. Y fíjese lo que dice en Isaías, todos lo conocen y muchas veces los evangelistas se ponen en esto, ¿no? Porque yo decía, no, tiene que haber una solución para esto, o tiene que decir en una parte de la palabra por qué nos enfermamos, por qué, aún siendo creyentes, sufrimos las consecuencias de la enfermedad, en nosotros o en nuestros seres queridos. Y dice en Isaías 53:4, lo usan mucho los evangelistas, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces yo decía, sí, amén, que así sea, Señor. Yo decía, entonces era suficiente esto, Señor, que yo crea que por tus llagas fui curado de toda enfermedad, de la enfermedad de SIDA, de una pancreatitis, de un cáncer, de un callo plantar, lo que fuera, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué no funciona? ¿Qué parte está mal? Pero también decía, ¿no será que Isaías, que era un profeta poético y también era un profeta, digamos, técnico, eran las dos cosas Isaías? ¿No sería que está hablando metafóricamente de las enfermedades espirituales? Fíjese lo que dice en Mateo 8:17, ahí me contestó. A ver si estaba hablando metafóricamente o espiritualmente o de enfermedades del cuerpo real. En Mateo 8:17 dice el Señor, dice, Mateo 8:14, disculpe, ahí es ahí el mismo pasaje. Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Creo que fin de la controversia, ¿no? Estaba hablando de enfermedades del cuerpo el Señor, aparte de las espirituales. Pero seguía sin... Esa parte ya estaba contestada en mi interrogante. Pero estaba la otra de... ¿Y entonces qué estoy haciendo mal? ¿Por qué estoy enfermo? ¿O por qué un pariente está enfermo? ¿O por qué se muere de enfermedad? Viene la razón en esto de la genealogía de la naturaleza caída que traemos de Adán. Y también lo que dice el Señor en este mismo pasaje, que estamos hablando del paralítico este que se levantó y ya no era más paralítico. Fíjese lo que dice en el versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Creo que está la respuesta, ¿no? El pecado que mora en mí, como dice Pablo, y mora en nosotros, tiene intrínseca relación con las enfermedades. Intrínseca relación con las enfermedades. Yo creo que es imposible en una persona que esté en santidad que no entre una enfermedad más de la que el Señor quiere que sea un aguijón en la carne para esa persona. Por eso, qué lejos estamos de Pablo, ¿no? Qué lejos estamos de Pablo. Y sin embargo, Pablo tenía un aguijón en la carne. Los teólogos, los eruditos de la palabra, creen que tenía alguna afección visual. En otra parte, Pablo le dice a quien había escrito una carta que él sabía que si fuera por ello, hasta le hubiesen dado los ojos. Entonces se cree que la enfermedad de Pablo era algo visual. O le faltaba un ojo, o veía muy mal. Pero algo, también en otra parte dice que escribía con grandes letras. O sea que algo tenía en los ojos. Y el Señor, cuando Él le pide hasta 3 veces que le saque esa enfermedad, que le saque esa dolencia, ese aguijón en el carne, le dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se fortalece en tu debilidad, ¿no? En la debilidad. Entonces yo digo, bueno, ahí ya estaban todas las respuestas, pero es difícil de aceptar y es doloroso de aceptar, yo lo sé y lo he vivido en carne propia, porque queremos ser sanos y queremos que nuestros seres queridos estén sanos, pero también... Y se desprende de esta maravillosa historia, de esta maravillosa realidad, del tema del ángel y cómo el Señor curó con la palabra, una tercera cuestión, que viene concatenado también. Yo decía, los tipos, los judíos y los fariseos que fueron y lo acusaron al pobre tipo que había sido sanado, de que había levantado el lecho. O sea, no les importó que había bajado un ángel, que había multitud de enfermos, y que uno había sido sanado por la palabra del Señor. No lo curó el ángel, lo curó el Señor. Lo que les importó fue que el tipo levantara su lecho, su camita, era como una camilla, supongo. Claro, porque era día de reposo. Y yo digo, ¿hasta dónde llega la burocracia del Shabbat, aquel Shabbat que todavía algunos judíos conservan, ¿no? De este sábado,
que es la misma que el Señor a veces nos reprime a nosotros, como nos paramos en tecnicismos, en religiosidad, para no atender al espíritu de la ley, que es la misericordia, tener compasión por el enfermo, sentir lo mismo, lo que sintió el Señor. Dice que Jesús supo que estuvo 38 años enfermo esperando, y yo, no lo dice la palabra, no, pero yo visualizo que Él se conmovió en espíritu y decir, sí, lo voy a sanar, porque hace 38 años que está enfermo, y quién sabe cuántos, muchos más, porque dice que se seguían sanando gente, el Señor, ¿no? Por donde pasara, y sus discípulos seguían sanando gente, hasta por la sombra, dice. Entonces yo decía, esta cuestión, ¿no?, del legalismo judío, del tecnicismo, también muchas veces lo heredamos nosotros. Nos quedamos en la religiosidad y no vemos el hecho ese de pedir por un enfermo y que el enfermo sane. Sane o se salve. Que lo dejo a su criterio, qué cosa es la más importante. Pero es lindo estar sano y mucho más lindo ser salvo. Ahora bien, dice el Señor, ¿no? Ya medio que visualizamos la cuestión esta de la enfermedad y el pecado. Pero este es el mensaje que yo le quería comunicar, aparte de esto. Era el hecho ese sobrenatural, ¿no? El hecho sobrenatural de que yo decía, hasta que me pasó por primera vez, yo decía, ¿y a mí cuándo? ¿Y a mí cuándo, Señor? Porque estoy conociendo muchas cosas de la palabra y me gusta la escuela bíblica y leí todas las versiones posibles que llegaron a mis ojos de la Biblia, de tratados. Era como que estaba haciendo un estudio de la facultad. Yo no llegué a ir a la facultad, pero sí llegué a hacer estudios terciarios, tratando de entrar a la facultad, y me gustaba leer y prepararme. Entonces yo en un momento yo dije, estoy incorporando mucho, pero no siento nada. ¿Y dónde está lo de Juan 14 que dice, yo me manifestaré a él? ¿Sabe qué? Estaba fallando yo. Y estamos fallando muchas veces nosotros. Dice, una vez leí una cosa que me impactó mucho, que dice que Agustín de Hipona, los católicos le dicen San Agustín, él cuando oraba, dice que un día entró un consiervo de él, un ayudante de él, y lo vio levitar. No sé si saben lo que los magos levitan, pero este levitaba de verdad. Se elevaba del suelo, Agustín. Eso como poco, ¿no? Porque estaba en una comunión tal con el Señor que levitaba. Y por donde él pasaba, dice que crecían flores y muchas cosas que no están escritas en la Biblia, no son más de la tradición erudita. Y yo digo, pero Señor, entonces, ¿dónde está esto? Hasta que un día pasó. Hasta que un día pasó. Entonces yo, mi mensaje lo invito a esto, a que reflexionen el paralítico de Betesda, al papel de Jesús, al legalismo del Shabbat, que no caigamos en eso y que busquemos esa manifestación sobrenatural del Señor. Esa presencia que cantamos en las canciones. La otra vez yo le decía a una persona que quiero mucho, mirá, yo le decía, vos podés aprender muchas cosas y podés ir a la iglesia y podés escuchar a los pastores, a los predicadores, pero hasta que no te encierres, tal como dice en la palabra, cerrado tu aposento, hasta que no te encierres en una habitación o donde sea, y no apagues la tele y dejes de ver Netflix y te olvides de tu enfermedad y te olvides de tu trabajo y te olvides de tu familia y te olvides y te apartes a solas con el Señor, no, es imposible que vos creas en estas cosas y que el Dios de Moisés, el Dios de Jacob, está hoy entre nosotros, en este barrio de Loma Grande, y está en nuestra vida hasta que no se manifieste a tu vida y te tiemblen las patas o te pongas a llorar como una nena o un nene. Y entonces me preguntaba esta persona, ¿y cómo es? Y yo le dije lo que yo sentí. Es hermoso, pero también es atemorizante. Y yo decía, no, estoy bien en esto que sentí, porque cuando los judíos lo sintieron y cuando los primeros hebreos lo sintieron, la presencia de Jehová, decían que no podían acercarse del espanto que les provocaba. Y si María, siendo una judía excelsa y de las mejores que hayan nacido sobre la tierra, se asustó de la presencia divina de un ángel, ¿qué queda para nosotros cuando el Señor se manifieste? Entonces yo decía que hasta que uno no tiene esa experiencia sobrenatural y fuera de todo lo que hemos aprendido, no vamos a saber muy bien con quién estamos tratando. Va a ser religiosidad. ¿Y sabe qué pasa? Después de eso viene el poder. También lo cantamos hoy en una canción. Yo dije,
está todo relacionado. En una de las canciones las chicas estaban pidiendo y pedimos todos que nos dé su poder. Cuando yo recién empecé a sentir estas cosas, yo dije, wow, entonces ahora voy a probar si ese poder es o para que comprarme un auto o para orar por un prójimo y que se sane. Y se lo hago cortita. Creo que tenía meses en el camino del Evangelio, ¿no? Pero yo ya había probado esa presencia sobrenatural y me asusté mucho y me alegré mucho de que pasara. Era como un bautismo de fuego. Entonces vino un día mi esposa, que no cree por ahora, y me dice de un chico, algunos de los hermanos ya lo han contado, de un nene que había nacido enfrente de casa, Lucas se llama el nene, que había nacido con el estómago y todo el sistema digestivo invertido. Tiene un nombre esa enfermedad, no sé cómo se llama, pero muchos nenes nacen con esa afección. O se cura con el tiempo, no tiene cirugía, o lamentablemente, o felizmente parte con el Señor, porque los niños son del Señor. La cosa que yo estaba dormido, era verano, hacía un día como hoy, yo soy muy vago, estaba durmiendo la siesta después del trabajo, y ella llega llorando y me cuenta esto. Y llega llorando, ella que no cree por ahora. Y que qué se podía hacer por este nene, por el Lucas, y que por qué Dios permitía que un bebecito nazca con los intestinos invertidos, que era un seguro de muerte, hermano, eso. Y a mí me conmovió mucho. Y yo, en otro tiempo, lo único que decía, y pobrecito, bueno. ¿Sabe qué hice? Delante de mi esposa, y yo estaba en shortcito y en cuero, una piltrafa. Pero así, le dije al Señor, ahora Señor te voy a pedir por este bebé. Y me arrodillé frente a mi esposa y empecé a llorar. No por mi esposa, empecé a llorarle a Dios. Y empecé, Señor, sanalo, y sanalo, y sanalo. Es un bebecito y lo quiero ver crecer, Señor. Y quiero ver tu poder. Y quiero ver que lo que dijiste a Moisés era verdad. Que lo que dijiste a Jacob era verdad. Que te ibas a manifestar. Que lo dijiste por el Señor Jesús. Y que sintamos dolor por el que él sufre y reír con el que llora. Y ahí, y clama, y llora, y clama, y llora. Y mi esposa me miraba así. Se asustó. Y este está más loco, ¿para qué le habrá dicho? Me habrá dicho, ¿para qué le habrá dicho que el pobre Lucas se está muriendo? Y yo lloraba y le rogaba, y Luquita, yo ni lo conozco, no lo había visto en mi vida, no le había visto la carita al bebé. Cuando al tiempo me dice que el nene había sanado, yo dije, wow, gloria Señor, gloria Yahvé de los ejércitos, porque me mostraste, te diste a manifestar conmigo que soy un gusano. Como dice en alguna parte de la palabra, no porque la palabra, que soy un vil, que soy un bajo, que soy el más rata de tus siervos, pero te diste a manifestar a mí. Ahora sé que existe, como dijo Jeb. Ahora de oídas te oía, pero ahora sé que estás. Ahora sé que me escuchás y que estás viendo todo lo que hago, lo bueno y lo malo, y que si permitís cosas y que todas las cosas son buenas a los que aman a Dios, dice, ¿no? Romanos 8:28. Entonces ahí aprendí un poco más, un poquito más, me falta muchísimo aceptar todo lo que viene de parte de Dios. Pero hasta que no tuve ese encuentro sobrenatural con Dios, yo era un religioso más. Y me falta mucho, porque a veces me olvido de estas cosas, y me olvido de Lucas y de muchas más que vivimos acá en la iglesia, que hemos visto milagros, que hemos visto, y también lo probé eso. A ver, vamos a probar con una cuestión menor. Señor, te pido por trabajo para tal persona. Te pido, Señor, mirá qué lindo que es tener comida a la noche que nosotros tenemos. Qué lindo es llegar al 30 y cobrar. Qué lindo, Señor, te pido para ese. Vamos a poner para Fernando, póngale, o Fernanda. Y dale, y clama, y llora, y gime como si me faltara a mí el trabajo. Y al tiempo Fernando consiguió trabajo. Y la iglesia, eso lo aprendimos, ¿sabe dónde lo aprendí más? Acá, en las reuniones de los jueves, en el culto de oración. Ahora lamentablemente me cambiaron el turno de trabajo y no puedo venir. Pero era hermoso porque una persona venía, nos contaba que estaba teniendo un drama y era como que realmente lo sentíamos que le faltaba trabajo o que estaba triste o que estaba dolido o que estaba enfermo. Y yo me acordaba de estas cosas que había leído y yo decía, Señor, ahora sí, ahora sí. Y a veces mi forma de orar era medio irreverente porque era como si le hablara a mi papá, porque yo ya había tenido una comunión con él. Entonces, capaz que no lo trataba de usted o no lo trataba como habla la Reina Valera. Yo le decía, papi, por favor, Señor. Hay una hermana que me gusta que dice, cuando dice por favor, ella sabe quién es. Cuando le dice por favor, porque así le pedimos a nuestro papá.
Si todavía tenemos la gracia, dale papi, por favor, haceme esta ayuda, haceme esta gamba, necesito tu ayuda. Todo lo sabés que soy flaco, sabés que soy débil. Y así yo sentía que la oración pasaba al techo. Dios le bendiga, hermano.